Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas noches a todos. En nombre de la Secretaria de Salud de Antioquia, doctora Lina María Bustamante, les damos la bienvenida a la segunda sesión del curso certificado de vacunación contra COVID-19 en gestantes. Les recordamos que el listado de asistencia se compartirá a las 7:40. Por favor, estén muy atentos del chat a esa hora. Esperemos que disfruten esta sesión. Buenas noches a todos, mi nombre es Diana Moncada, yo soy infectóloga de adultos y vamos a compartir esta sesión sobre vacunación de COVID en embarazo y mencionar algo sobre otros biológicos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de desenlaces materno-fetales en la infección por COVID-19, en los datos de seguridad que tenemos ya sea in vitro e in vivo con respecto a la seguridad de los biológicos, datos sobre seguridad y eficacia a partir de estudios clínicos y mencionar aspectos relevantes sobre otros biológicos en la gestación. ¿Por qué es importante lo que estamos discutiendo hoy? Porque recordemos que los estudios clínicos excluyen dos poblaciones muy importantes en cualquier pandemia, como son las mujeres embarazadas y como son los niños. Puede que los niños en esta pandemia no hayan tenido un papel tan preponderante, pero las mujeres embarazadas sí. Y muchos de los datos que nosotros tenemos hoy de las mujeres embarazadas han surgido en estudios posteriores, cuando se empezó a ver riesgo-beneficio, la importancia de la vacunación en la embarazada a costa de muchas pérdidas maternas probablemente, pero no porque venían datos que provenían de los estudios clínicos diseñados porque fue población excluida de estos estudios. Lo primero y lo más importante es entender cuál es el impacto de COVID en la gestación. Para eso hay varios estudios y este estudio que fue publicado ya hace algunos 4 o 5 meses recoge muchos datos de diferentes estudios, son más de 190 estudios que se recopilan en este metaanálisis en el que se quiere comparar cuál es el desenlace tanto materno como fetal de aquellas personas o mujeres embarazadas que sufren COVID. En la primera parte de la gráfica, permítanme, yo pongo un puntero para que ustedes lo vean mejor. En la primera parte de la gráfica vamos a ver una comparación entre mujeres que tienen COVID-19 y que están embarazadas con mujeres que también tienen COVID-19 pero que no están embarazadas. Es decir, la diferencia especial acá es la condición de estar en embarazo. Y aquí encontramos que el riesgo de ingresar a una unidad de cuidados intensivos se duplica cuando una mujer está embarazada. El riesgo de necesitar ventilación mecánica invasiva se duplica
en las mujeres que están embarazadas y la necesidad de utilizar otros sistemas de asistencia ventilatoria como el ECMO también se duplica en las mujeres que están embarazadas comparado con aquellas que también tienen COVID pero que no están en embarazo. Y cuando comparamos mujeres que están embarazadas que no sufren de COVID con aquellas que están embarazadas y sufren de COVID, nos vamos entonces a mirar que hay más mortalidad materna en las mujeres que estando embarazadas tienen COVID versus aquellas que estando embarazadas sufren de otras enfermedades. Hay más riesgo de admisión a UCI, 18 veces más riesgo. Hay más tasa de parto pretérmino, más de un 47% más. Y cuando nos vamos a mirar los desenlaces perinatales, encontramos que el riesgo de mortinatos es muy alto. Es 2.8 veces más mortinatos en aquellas mujeres que les da COVID estando embarazadas comparado con mujeres que están embarazadas y que no tienen COVID. Y tienen 4 a 5 veces más riesgo estos neonatos de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, COVID en embarazo es una condición de alto riesgo. Y si a eso le sumamos otros factores maternos como la edad, el índice de masa corporal, entre más edad y más índice de masa corporal, más riesgo de tener un COVID grave, y la mortalidad del COVID grave en embarazadas es superior al 10%, comorbilidades preexistentes, ya sea diabetes, hipertensión, preeclampsia, etcétera, son condiciones que también empeoran los desenlaces materno-fetales en COVID en mujeres embarazadas. Tanto así que ya el CDC y la Asociación Americana de Inmunización ha catalogado el embarazo como una condición de alto riesgo. Cuando nosotros empezamos a aprender de COVID, sabíamos que eran los pacientes obesos, aquellos con enfermedad renal crónica, aquellos que tenían diabetes, pero embarazo entra en estas categorías de alto riesgo de desenlaces adversos por la infección de COVID-19. ¿Qué tenemos entonces en datos de seguridad? Los primeros estudios fueron básicamente in vitro, y estos estudios fueron motivados por publicidad como esta. En diciembre del 2020 salió esto en una revista online, y en esta revista decían que la proteína Spike, que recordemos que es esa proteína que está en la parte externa del virus, que le da esa apariencia de coronita, se parecía mucho o también se le llamaba sincitina 1. La sincitina 1 es una proteína muy importante en la formación de la placenta, en la formación del sincitio trofoblasto, y es fundamental en las etapas primarias del desarrollo de la gestación. Entonces, lo que decían este tipo de artículos era: la vacunación lo que va a hacer es generar anticuerpos contra esas células tan importantes en la formación de la placenta, y lo que va a ocurrir de ahí en adelante es que las mujeres van a sufrir de infertilidad. Y se empezó a evaluar si esto era cierto, y en realidad, digamos, la sincitina 1, que es esta proteína de la placenta, tiene alguna similitud en cuestión de aminoácidos con la proteína Spike del virus, pero realmente su similitud es tan baja como para no ser confundida por anticuerpos. Sin embargo, esto sí se demostró de manera científica en un estudio de Nature, en el cual se tomaron células que producían esta proteína sincitina 1 y se expusieron esas células a plasma o suero de pacientes que habían sido vacunados para COVID o que habían sufrido de la infección natural, es decir, tenían defensas formadas contra COVID, y se dieron cuenta en este estudio y se comprobó que no hay ninguna probabilidad de que se genere una reacción cruzada con esta proteína de la sincitina 1. Entonces, de esta manera empezaron a surgir las conclusiones más indirectas de que definitivamente no hay una relación entre la formación de anticuerpos, ya sea por inmunidad natural o por anticuerpos inducidos por vacunación, con algún riesgo de fertilidad. Además de eso, se demostró que las mujeres embarazadas en los estudios de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, a las mujeres se les, digamos, aconsejaba no embarazarse, pero había un número de mujeres que se embarazaban de una manera inadvertida, y ya eso significa que pues, precisamente seguían siendo fértiles. Y tenemos una información un poco más indirecta de vacunas vectoriales. Esta vacuna es la Chadox, que es un vector, el mismo vector que se utiliza en la vacuna de AstraZeneca, es el mismo vector que se utiliza para la inmunización de ovejas embarazadas y prevenir una infección que es la infección de la fiebre del Valle del Rift. Se ha visto que en las ovejas no hay más abortos ni hay más mortalidad materna. Esos eran hallazgos indirectos que nos decían no hay ningún efecto sobre la fertilidad. Ya después de eso, unos datos que provenían de los estudios de desarrollo y toxicidad reproductiva, de los estudios en el modelo animal específicamente de Pfizer, que se expusieron a la EMA, que es el INVIMA europeo, por decirlo de alguna manera, o el FDA europeo.
y se encontró que ahí no había ningún daño, ningún efecto indirecto sobre el embarazo cuando se evaluaban embriones, partos o desarrollo postnatal a nivel de modelo animal en ratas. Y ya estudios más recientes ha tomado mujeres que están siendo sometidas a procesos de fertilización in vitro. Estos suelen ser procesos prolongados en los que se le induce la ovulación a las mujeres y se hacen uno o varios intentos de fertilización. Y lo que se ha encontrado en estas mujeres es que aquellas que han recibido vacunación para COVID, su comportamiento en cuanto a cómo es la estimulación ovárica, a cuál es la tasa de fertilización y a cómo es la calidad de la ovulación, no cambia absolutamente nada antes o después de haber recibido la vacunación contra COVID. Y más datos de modelo animal que se publicaron en diciembre del 2020 con la vacuna Moderna, que recordemos también es una vacuna de RNA, lo que hacía era comparar diferentes dosis de la vacuna y evaluó también en ratones cuál era la probabilidad de generar efectos sobre la fertilidad del embarazo o daños en la descendencia de estos ratones, y encontramos que no hubo ninguna evidencia de toxicidad a ninguna de las dosis utilizadas de la vacuna. Es decir, que no hay fundamento a este momento para considerar que haya algún problema en la fertilidad en las mujeres que están en edad reproductiva o que están planeando una gestación y no tienen por qué esperar o aplazar su plan de maternidad en relación con la vacuna de COVID-19. ¿Qué hay en cuanto a seguridad y reactogenicidad? Entonces, les mencionaba que en los estudios más grandes y de los que tenemos más evidencia en las publicaciones científicas de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, a las mujeres se les pedía y se les aconsejaba no quedar embarazadas, pero aún así hubo 65 embarazos que fueron inadvertidos durante los ensayos clínicos. Y aquí en esta gráfica vemos cuál fue la cantidad de participantes en el grupo de Pfizer, cuántas de esas quedaron embarazadas, y aquí vemos la tasa de abortos con respecto a la cantidad de personas o mujeres que fueron involucradas en este estudio. Entonces acá vemos que la tasa de abortos en el grupo control y en el grupo vacunado. Tenemos que para Pfizer, en los estudios de Pfizer, la tasa de aborto fue del 8% en el grupo control, comparado con el 0% en el grupo de vacunados. En la vacunación de Moderna o en el estudio de Moderna hubo un 14% de pérdidas o de abortos en el grupo control, comparado con 0% en el grupo de vacunados. En el estudio de AstraZeneca encontramos un 33% de pérdidas en el grupo control y 17% en aquellas mujeres vacunadas. Y para el estudio de Janssen se encontró una incidencia de pérdidas fetales del 25% en el grupo control y 25% en el grupo vacunado. Esto significa que la tasa de aborto espontáneo se siguió conservando. Muchas de las gestaciones se pierden de manera espontánea y eso está calculado entre el 1 y 22%, entre el 11 y 22%, pero obviamente puede ser más alto según la edad de la mujer. Pero aquí vemos que cuando comparamos los grupos control contra los grupos vacunados, no hubo más tasas de pérdidas fetales. Ya para acumular más datos de seguridad tenemos entonces el registro B-Safe. El registro B-Safe es un registro donde las mujeres que son sometidas a vacunación por COVID, ellas se reportan de manera voluntaria y se reportan como embarazadas, si fueron embarazadas al momento de la vacunación o si se embarazaron, pero en las semanas anteriores, especialmente en las 4 semanas anteriores, habían sido sometidas a vacunación. Finalmente, cuando se hace seguimiento a estas pacientes, ya se llena un registro mucho más robusto, que es el registro B-Safe Pregnancy, y en este registro básicamente lo que permite es hacer un seguimiento mucho más estrecho para entender cómo se distribuían estos embarazos y estas vacunaciones de estas mujeres embarazadas a lo largo de los 3 trimestres del embarazo y qué pasaba tanto al nacimiento como en el posparto, y se piensa hacer un seguimiento después de los 3 meses del nacimiento. Los primeros datos del B-Safe salieron más o menos alrededor de febrero de este año y para este momento teníamos 1.815 mujeres incluidas en el registro, pero de esas solamente 275 habían completado el embarazo y se tuvieron 232 nacidos vivos producto de estas 275 embarazadas o embarazos. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que la tasa de abortos no hubo diferencia entre las tasas históricas o los récords históricos comparado con los datos arrojados en el registro B-Safe.
Tampoco hubo diferencia en los mortinatos en la diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, anormalidades congénitas, ser pequeño para la edad gestacional o tener muerte neonatal. Si nosotros comparamos los porcentajes de esta columna comparados con los porcentajes del registro B-Safe, encontramos que los números son similares o incluso inferiores en el registro B-Safe y que no hay por qué presumir para este momento, en febrero de este año, que la vacunación genera peores desenlaces materno-fetales. Posteriormente, y cuando se robusteció mucho más este registro B-Safe, encontramos ya datos mucho más robustos, 35.000 mujeres que estaban entre los 16 y 54 años embarazadas, y de esas 3.858 se incluyeron con un seguimiento completo en el registro B-Safe. Y aquí les quiero mostrar primero los datos que tienen que ver con la reactogenicidad. Recordemos que la reactogenicidad son esas reacciones locales o sistémicas que yo puedo presentar a la vacunación y que pueden ser esperables. Vemos acá que tanto para la vacuna de Pfizer, BioNTech y la vacuna de Moderna, ambas que son RNA, tenemos en las rayitas oscuras las mujeres que estaban embarazadas y en las rayitas claritas aquellas mujeres que no estaban embarazadas. Cuando comparamos mujeres embarazadas con no embarazadas, vemos que en general las gráficas o las barras son bastante homogéneas, no vemos una diferencia sustancial en las barras. En la parte de arriba tenemos los eventos de reactogenicidad locales, es decir, dolor, cefalea, sistémicos, perdón, dolor, fatiga, cefalea, mialgias, escalofrío y fiebre, tanto para la primera dosis como para la segunda dosis. Y lo mismo tenemos acá para la vacuna de Moderna y vemos que no hay diferencia entre una mujer embarazada y una mujer no embarazada. Entonces, a nuestras embarazadas que vienen a vacunarse les vamos a decir la tasa de eventos o la tasa de síntomas que se pueden presentar con la vacunación es igual si estás embarazada que si no estás embarazada. Estar embarazada no te confiere una vulnerabilidad especial para tener más efectos adversos relacionados con la vacuna en cuanto a maluquera, tolerancia, fiebre, postración, etc. También de este registro se llegaron a las siguientes conclusiones en términos de pérdidas fetales y desenlaces neonatales. ¿Qué encontramos? La tasa de mortinatos fue prácticamente igual, menor del 1%, tanto en el registro B-Safe como en los datos que se tienen históricos de la incidencia. Y en cuanto a los desenlaces neonatales, tenemos que el parto pretérmino tuvo una frecuencia de 9% en el registro B-Safe y fluctúa del 8 al 15% en los datos históricos. Ser pequeño para la edad gestacional estuvo en un 3% de ambos grupos. Tener anormalidades congénitas en un 3 y un 2.2% para las mujeres que fueron vacunadas. Y la muerte neonatal, no se produjo ninguna muerte neonatal en las mujeres que habían completado el registro B-Safe. De manera gráfica, vemos acá cuál es el riesgo acumulado de tener un aborto si has sido vacunada para COVID-19 estando embarazada. Aquí tenemos un registro histórico del 91, acá tenemos un registro histórico también del B-Safe cuando no existía la vacunación de COVID, y en este grisecito vemos qué ha pasado con el registro B-Safe de las mujeres embarazadas y vacunadas, y miramos que la tasa de abortos está digamos, en el rango esperable para hacer pues un evento que ocurre de manera natural en un porcentaje de las gestaciones. Y que efectivamente no hay ninguna diferencia ni hay más abortos según la semana o a la que se aplique o no se aplique la vacunación. Realmente la tasa y el riesgo de aborto no se modifica con el tiempo. La última actualización que tenemos con respecto a datos de seguridad salió en septiembre de este año, y básicamente aquí lo que se quería mirar era qué pasaba antes y después cuando se aplicaba la vacuna durante la gestación o en las 4 semanas antes de la vacunación, y cuáles eran la frecuencia de aborto espontáneo, que es una de las desenlaces más importantes, y qué pasaba con los mortinatos. Entonces acá ya tenemos muchos más datos. Miremos que son 122.000 mujeres embarazadas. De esas mujeres embarazadas, 10.000 habían recibido al menos una dosis antes de que estuvieran gestando, que es esta barra que nosotros vemos acá inicialmente, y 6.700 habían recibido ya la vacunación completa antes de iniciar la gestación. Porque otro de los temores era no solamente vacunarse estando embarazada, sino vacunarse cercano a quedar embarazada, que esas más o menos son las 4 semanas de las que estamos hablando. Estas mujeres también se compararon con estas mujeres
que fueron 31.000 que recibieron la primera dosis ya estando embarazada, y aquí vemos cómo se distribuyen esas mujeres a lo largo de los trimestres, y 23.000 mujeres completaron su esquema de 2 dosis durante la gestación. ¿Qué tenemos entonces de estos datos? Cuando se empezaron a analizar si era mucho más probable tener un aborto y haber recibido la vacunación en las 4 semanas antes del aborto, se llegó a la conclusión que no hay un riesgo aumentado para generar pérdidas fetales por el hecho de haber recibido una vacunación en los últimos 28 días a lo largo de todo el registro que va de diciembre a junio del 2021. También la tasa de mortinatos o la tasa de abortos tardíos en forma global fue de 670 eventos a lo largo de los 7 meses de seguimiento, y de esos 26 fueron confirmados en mujeres que habían sido expuestas a la vacunación de COVID, pero esos 26 son una frecuencia de mortinatos esperada para ser también un evento normal de la en lo que puede terminar una gestación. Entonces, como vemos acá, es consistente con los datos esperados históricos. Esos mortinatos además tenían otras complicaciones, tuvieron en general o fueron mortinatos casi todos por alguna complicación adicional, por ejemplo, porque tuvieron problemas con la placenta o problemas en el cordón umbilical, porque tuvieron una abrupción de placenta, una coreamnionitis, hipertensión, diabetes, citomegalovirus congénito, o o gestaciones múltiples complicadas, que realmente no son eventos que uno pueda adjudicar a una vacuna. Y más recientemente tenemos el registro de Ontario en Canadá, que publica 30.000 mujeres que fueron vacunadas durante la gestación, y aquí vemos, no hubo más hemorragia posparto. Por ejemplo, el código rojo no fue más frecuente en las mujeres vacunadas que en aquellas que habían sido vacunadas. Acá tenemos el dato histórico, acá tenemos el dato de las mujeres embarazadas, vemos que se presentó un 5% en embarazo versus 11% que es el histórico. La tasa de mortinatos fue 0 en las mujeres embarazadas. La tasa de parto pretérmino, menos de las 37 semanas de gestación, fue menor en las vacunadas que en las no vacunadas, o que en el registro histórico, perdón. Lo mismo que el APGAR y lo mismo que ser pequeño para la edad gestacional. Es decir, que datos que también vienen de Canadá nos dicen no hay por qué temer a la vacunación en el embarazo. Otra de las dudas que habían es igual de bueno vacunarse estando embarazado que si no estuviera embarazada. Es decir, ¿qué pasa con la respuesta inmune? Sabemos que en el embarazo hay una disminución de los linfocitos CD4 y CD8, eso está, digamos, bien reconocido, y también hay se diezman un poco algunas citoquinas proinflamatorias que pueden ser importantes para la defensa de cierto tipo de infecciones. Entonces, los primeros datos se obtuvieron de estudios muy chiquitos. Vean acá que estamos comparando 57 mujeres no embarazadas con 30 embarazadas, con 16 que estaban lactando. Algunas de esas, que es las que están acá en rojito, habían tenido infección previa. Y lo que se quiso ver en este estudio pequeño era si la producción de anticuerpos, que ha sido una forma en la que prácticamente en estos 2 años llevamos midiendo cuál es la respuesta a la vacunación, se alteraba por el hecho de estar embarazado, por el hecho de ser lactante, y si eso difería con las mujeres que no estaban embarazadas. Y acá lo que yo les quiero mostrar en esta gráfica tenemos acá en el eje de las Y, cuáles son los títulos de inmunoglobulina G, es decir, de defensas dirigidas contra el dominio de unión al receptor, y lo comparamos dentro de las mujeres que vacunamos, las que no estaban embarazadas, las que estaban embarazadas y las que estaban lactando. Son estas 3 imágenes que vemos acá. ¿Vemos alguna diferencia? No, son similares. Es decir, una mujer vacunada produce la misma cantidad de anticuerpos, esté embarazada, esté lactando o no estando embarazada. Las mujeres que se incluyeron y que habían sido infectadas de manera natural por COVID-19, vemos acá que la cantidad de anticuerpos sí es un poco inferior comparado con aquellas que recibieron la vacunación. Es decir, la vacunación puede potenciar aquella inmunidad que deja la inmunidad natural. Eso con respecto a los títulos de anticuerpos específicos, pero cuando yo miro anticuerpos con la capacidad de neutralizar el virus, es decir, anticuerpos que realmente me están protegiendo, también vemos acá que no hay ninguna diferencia en mujeres embarazadas, lactantes o no embarazadas, y siempre las mujeres infectadas o la inmunidad natural
terminó siendo un poquito inferior o menos ventajosa comparado con la inmunidad vacunal. Entonces, desde estos estudios dijimos, no, las mujeres embarazadas sí producen buenas defensas y también esas defensas se transmiten a la sangre del cordón. Vemos acá todos estos punticos amarillos, son muestras de sangre de cordón de niños que nacieron, de madres que se habían inmunizado durante la gestación con vacunas de RNA, confirmando y documentando el traspaso de la inmunoglobulina G contra SARS al cordón. Eso significa que hay una adecuada transferencia de inmunidad y que eventualmente hasta puede ser una transmisión, una protección al infante. También, digamos, hay menos datos con Coronavac. Coronavac es una vacuna con la que nosotros nos hemos familiarizado mucho, no la estamos aplicando en embarazadas, pero probablemente en muchos lugares sí, muchas mujeres o inadvertidamente se hayan vacunado con Coronavac en embarazo. No tenemos mucha información, pero sí tenemos un dato más reciente de un reporte de una mujer embarazada que se vacunó con sus 2 dosis de Coronavac. Finalmente tuvo el parto a las 38 semanas, se le tomó a la mujer una muestra de sangre, se confirmó que había hecho buenos anticuerpos contra COVID y cuando el bebé nació se le volvieron a tomar anticuerpos a la mamá, anticuerpos al cordón, es decir, lo que va para el neonato, y se encontró que había muy buena transferencia de anticuerpos en neonatos de madres que habían sido vacunadas con este que es un virus inactivado que es distinto a las otras plataformas de RNA que venimos mencionando. Y ya esto es la vida real. Recordemos que Israel nos lleva la ventaja de su vacunación amplia y universal, que empezó, digamos, mucho más adelante comparado con otros países. Y estos datos vienen precisamente de Israel, donde las mujeres empezaron a vacunar de manera más masiva, por decirlo de alguna manera, porque veíamos datos que nos decían que las mujeres tenían peores desenlaces con COVID y que no había mucha razón para tener miedo a la vacunación. Entonces acá vemos cómo estos son los primeros 28 días de la vacunación. Cuando nos paramos en el día 28 estamos diciendo que aquí ha pasado una semana después de la segunda dosis del esquema de vacunación con Pfizer, y cuando nos paramos después de una semana de la segunda dosis del esquema de Pfizer, vemos que las gráficas tienen una diferencia muy importante. ¿Qué es esta diferencia? Es la incidencia de COVID, es decir, ¿cuántos casos de COVID tengo yo en mujeres embarazadas que se vacunaron, que son estas azulitas, comparados con mujeres embarazadas que no se vacunaron, que es la rojita? Se obtuvo en este tiempo de seguimiento 131 casos de COVID en mujeres que habían sido vacunadas versus 235 en mujeres que no habían recibido la vacuna. Pero muchas de esas mujeres que habían sido vacunadas, miren ustedes acá, van junticas las curvas, vacunadas y no vacunadas. ¿Por qué? Porque aquí habían pasado muy poco tiempo desde haber recibido la vacuna, es decir, no podemos contar todavía con que se hayan producido los anticuerpos y se genere una protección. La verdadera protección empieza después de la primera semana de la segunda dosis, y es este intervalo que vemos acá donde claramente las curvas se separan, y es decir, se nota el beneficio en la vida real de las mujeres embarazadas que se vacunan comparado con las mujeres embarazadas que no se vacunan. Estos datos son comparando 10.000 mujeres en un brazo y 10.000 mujeres en el otro. ¿Y cuál es la magnitud de esa protección? Si contamos, digamos, una vacunación efectiva, y volvemos a decir que una vacunación efectiva es aquella que han transcurrido 7 días después de la segunda dosis, vemos que la infección documentada se redujo en 96% de las mujeres embarazadas que se vacunaron comparado con las embarazadas que no se vacunaron. La infección sintomática se redujo en 97% y la tasa de hospitalización se redujo en 89%. No se pudo cuantificar la gravedad de la enfermedad porque no hubo suficientes casos como para generar enfermedad grave. ¿Qué pasa con la lactancia? La lactancia ha sido otro temor con respecto a si hay algún riesgo para el lactante, si un bebé tan pequeño puede ser sometido a las sustancias que pueden estar en la vacuna eventualmente. Recordemos que mucha de esta información que nosotros estamos replicando proviene de estudios de RNA, y vamos a recordar que básicamente las vacunas de RNA lo que llevan es una información para instruirle a las células del cuerpo y darle la información o el sustrato para que las células del cuerpo generen
defensas contra una proteína que es la proteína Spike. Entonces, básicamente llevan la instrucción donde dice, por favor, cree un anticuerpo contra una proteína que se parece a esto que yo le estoy mostrando. La vacunación ocurre en el deltoides y básicamente dura muy poco tiempo. El RNA que nos aplican en la vacuna dura muy poco tiempo en el espacio extracelular, rápidamente es capturada por los miocitos que hay en el deltoides y a su vez rápidamente el RNA se degrada. Es una molécula que es bastante inestable, que si no se capta rápidamente por las células se degrada rápidamente. Entonces no hay por qué pensar que a mí me van a poner una vacuna y que eso va a quedar circulando en mi cuerpo días enteros y que se va a pasar a través de la leche materna. Y eso lo había dicho la Academia de Medicina de la Lactancia, donde decía, es muy improbable que las vacunas que entran en la sangre alcancen el tejido mamario, porque realmente se degradan a una velocidad muy rápida. Y si así lo fuera, es mucho menos probable que el RNA salga de manera intacta en la leche, porque tiene que ocurrir un tiempo para que eso ocurra. Entonces es muy improbable que vaya a haber material de la vacuna en la leche materna como para que el neonato lo ingiera y tenga algunos efectos biológicos. Y esto que decían ellos se demostró. Se demostró en un estudio que cogió mujeres y las vacunó, mujeres lactantes, y tomó varias muestras de la secreción de la leche materna de estas mujeres en diferentes capas, sobrenadante o una capa grasa, y les hizo PCR para detectar esta proteína Spike y no encontró ningún rastro del RNA en la leche materna, lo que significa que no hay ninguna probabilidad de que estas vacunas se excreten después de haber sido aplicadas en la mujer, en la leche materna, y que puedan tener algún efecto dañino en el neonato. Que sí se ha visto que en las mujeres embarazadas hay detección de anticuerpos en la leche materna. Y estos anticuerpos que se excretan en la leche materna son muy especiales, especialmente los anticuerpos que son inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una molécula muy importante que previene aquellas infecciones que se transmiten por el tracto gastrointestinal, que se transmiten vía oral. Entonces, tener niveles de inmunoglobulina A altos en la leche materna protegerá al neonato de aquellas infecciones que se adquieren vía oral. Y aquí tenemos cómo en la curva vemos que después de 4 semanas de haber recibido la segunda dosis de vacunación es el momento donde más producción de inmunoglobulina A hay, que se le está pasando al neonato en la leche materna, y también se pasan niveles de inmunoglobulina G en una menor cantidad, pero recordemos que la inmunoglobulina G, lo más importante es su paso transplacentario para ofrecerle también una protección al neonato. Hasta acá terminamos con lo que íbamos a revisar de la seguridad de las vacunas en COVID-19 y vamos a hablar solamente en un par de diapositivas sobre otros biológicos que no debemos olvidar en el embarazo. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque así como mencionamos que COVID-19 tiene desenlaces adversos materno-fetales, otras infecciones que son inmunoprevenibles como la influenza también. En medio de la apertura que estamos teniendo, en medio de la reactivación económica tan amplia que estamos viviendo en este momento, vamos a empezar a tener más frecuencia de otros virus respiratorios que venían como aplacados en los últimos años, en el último año y medio, porque COVID los desplazó, porque utilizábamos mascarilla, porque estábamos practicando todos de una manera más estricta el aislamiento, el autoaislamiento y el distanciamiento social. Ahora vemos que muchas de estas medidas de manera global se pueden estar, digamos, desmontando, aunque seguimos diciendo que es importante el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y utilizar tapabocas. Claramente para todos es evidente que la apertura ha ocurrido y que vamos a empezar a tener más infecciones virales que teníamos prepandemia. Es decir, las gripas que a todo el mundo nos daban, muchas de esas gripas son coronavirus estacionales, muchas de esas gripas son rinovirus, muchas de esas gripas son para influenza, pero algunas de esas pueden ser influenza. Recordemos que influenza es un virus también pandémico que ingresó al mundo. Pues se ha generado varias epidemias en el mundo, pero que la epidemia más reciente la ocasionó en el 2009 y para ese momento hubo un importante número de muertes, especialmente en Estados Unidos.
De ahí es que sabemos que las mujeres embarazadas y las mujeres en el posparto tienen mucho más riesgo de enfermarse gravemente por influenza virus cuando las comparamos con aquellas mujeres no embarazadas. Y se ha podido calcular que la vacunación para influenza reduce el riesgo de entrar en falla respiratoria de mujeres embarazadas que están vacunadas en el 50% comparado con aquellas que no están vacunadas y reduce en 40% el riesgo de hospitalizarse por influenza. Aquí en esta gráfica vemos datos de metaanálisis donde realmente se corrobora la reducción del riesgo que nosotros tenemos de adquirir enfermedad similar a la influenza, de tener influenza confirmada por el laboratorio, de tener hospitalización por influenza, de tener desenlaces adversos como prematuridad. No solamente es grave para una embarazada tener influenza porque tiene más riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos, sino que se asocia la influenza con más prematuridad, con ser pequeño para la edad gestacional, con mortinatos y con muerte neonatal. Aquí todos estos valores que ustedes están viendo, menores de 1, con intervalos todos menores de 1, lo que significa es que cuando vacunamos a una mujer embarazada con influenza, estamos disminuyendo el riesgo en diferentes porcentajes de tener estos desenlaces adversos, tanto maternos como fetales. De ahí la importancia de recordar que la vacunación de influenza se le debe ofrecer a todas las mujeres embarazadas, independientemente de la época del año en que estemos, y que debe tener una periodicidad idealmente de cada año para todos para disminuir el riesgo de este evento. Otro biológico que siempre tenemos que recordar es el biológico que incluye la prevención de 3 enfermedades, que es tétanos, difteria y pertusis. Recordemos que tétanos y difteria ambas son enfermedades producidas por toxinas y por tanto es importante reforzar la vacunación en la adultez porque la inmunidad, digamos, no es muy robusta, se puede ir perdiendo en el tiempo y es importante recordarle el sistema inmune que se prepare contra estas toxinas, tanto de Clostridium tetani como de Corynebacterium diphtheria. Pero probablemente lo que más impacta en la gestación es pertusis. Recordemos que pertusis o bordetella pertusis es la causa de la tos coqueluchoide, ¿cierto? De estos accesos de tos que puede que en adultos no sean muy fatales, aunque puede llevar a la muerte a ancianos. En neonatos sí puede producir muertes y hay muertes registradas en neonatos, especialmente en los primeros 3 meses de vida, cuando son más susceptibles a morir por un síndrome coqueluchoide y es una enfermedad que se puede inmunoprevenir. ¿Qué busca la vacunación con pertusis acelular en el embarazo? Esto es muy importante. Es la vacuna de difteria, de tétanos, difteria y pertusis acelular. ¿Qué busca la vacunación de pertusis en el embarazo? Reducir la infección del neonato en los primeros meses de vida. También previene la infección de la madre. La madre siempre va a ser la fuente la fuente más cercana de cualquier infección al neonato y permite el paso de anticuerpos al neonato y eso está muy bien demostrado. Estas vacunas son vacunas inactivadas, no confieren riesgo en las mujeres embarazadas y hay muchos datos de seguridad con respecto a que no hay más desenlaces adversos en el embarazo ni en la mamá por el hecho de recibir esta vacuna. Y hay unos datos muy bonitos como en Reino Unido desde 2012 a 2013 que se introdujo de manera más amplia la vacunación contra pertusis, cayó un 78% la tasa de casos confirmados de bordetella pertusis y 68% las hospitalizaciones por esta causa, pero de manera global tenemos que esta vacuna es 91% efectiva para prevenir pertusis en menores de 3 meses, especialmente cuando la madre se vacuna al menos 7 días antes de que ocurra el parto. Por eso, la vacunación con bordetella pertussis se va a ofrecer en cada gestación, no importa si la mujer se la puso en la gestación anterior, en cada gestación se debe ofrecer y el momento ideal para su aplicación es lo más cercano al parto o en el tercer trimestre de la gestación. Por eso se recomienda entre la semana 27 y 36, porque es el momento en el que los anticuerpos se generan de una manera mucho más abundante y hay mayor cantidad de anticuerpos que pasan al neonato y esos anticuerpos lo van a proteger a él durante sus 3 primeros meses de vida, mientras empieza a hacer sus propias defensas basadas en la vacunación neonatal.
También debemos ofrecer esta vacuna a padres, los miembros de la familia de ese neonato, los cuidadores, y se deben vacunar mínimo 2 semanas antes de que tengan contacto con el recién nacido. ¿Qué conclusiones entonces tenemos de este encuentro? Las embarazadas y los productos de la gestación tienen peores desenlaces cuando presentan una infección por COVID-19 y eso nos tiene que quedar muy claro y tiene que ser muy importante porque siempre el beneficio en este caso supera cualquier riesgo potencial de la vacunación. Es mucho más probable que una mujer embarazada tenga una infección complicada por COVID que una mujer que no está embarazada y es mucho más probable que ese bebé ingrese a una unidad de cuidados intensivos si su mamá sufrió COVID. No hay ninguna evidencia de que ocasione infertilidad para las mujeres que están buscando la gestación. No hay ninguna contraindicación de aplicarse la vacuna, ni de RNA ni de vectores. La eficacia, nos lo mostró el estudio israelí, es similar de las vacunas de RNA en las mujeres embarazadas comparada con la población no embarazada, es decir, la producción de anticuerpos y la prevención de la enfermedad en la vida real es igual. Recordemos que la vacuna de Pfizer demostró una efectividad en sus estudios iniciales del 96% en reducir enfermedad y básicamente estos datos se reproducen en el estudio de embarazadas de Israel. No hay ninguna evidencia de que haya restos de RNA en la leche materna y no hay ningún sustento para suspender la lactancia materna en las mujeres que reciben vacunación. Y sí hay evidencia de detección de anticuerpos tanto en la leche materna como el traspaso de anticuerpos al cordón, que puede ser beneficioso para prevenir la enfermedad en el neonato. Muchas gracias a todos. A continuación, vamos entonces a dar respuesta a alguna de las preguntas que nos hacen en el chat. Entonces, Jenny Vanessa Bedoya nos pregunta, entonces todas las lactantes se pueden vacunar con cualquier dosis. Con cualquier dosis, me imagino que estás queriendo decir con cualquier biológico. Al respecto, los datos, digamos, absolutos de demostración de seguridad están con las vacunas de RNA, pero no hay por qué pensar que las otras plataformas son inseguras. No hay ninguna evidencia que nos haga pensar que va a haber excreción de ese biológico en la leche materna y que el neonato va a sufrir ninguna consecuencia. Y es importante priorizar las vacunas de RNA para la población embarazada, que es la que más datos de seguridad tiene digamos, en esta condición tan crítica o tan especial que es un embarazo. Entonces, realmente no hay por qué pensar que una lactante va a tener algún evento adverso si se vacuna con un virus inactivado o si se vacuna con una vector viral o si se vacuna con RNA. ¿Cuánto tiempo de intervalo debe tener entre la primera dosis de la vacuna contra el COVID y la vacuna de influenza? Entonces, aquí vamos a mencionar que al principio de la pandemia salieron unas recomendaciones que debíamos tener intervalos de 14 días entre completar un esquema de vacunación y mezclarla con otro biológico. Esa recomendación estaba dada era porque necesitábamos entender cuáles eran las reacciones adversas que podía dar la vacunación de COVID-19. Entonces, si la combinábamos con otros biológicos, podríamos estar confundiendo los efectos de una vacuna con otra. Ya más recientemente se ha dicho, usted no tiene que sacrificar la oportunidad de otras vacunas por el hecho de que el paciente esté en un esquema activo de vacunación con COVID-19 o no haya terminado el esquema de vacunación, que era la recomendación de antes. Entonces, esa recomendación de antes de esperar 14 días entre terminar o iniciar un esquema de vacunación para utilizar otras vacunas realmente no tiene sustento y ya no está vigente y no debe perder uno la oportunidad de poner vacunas necesarias en la embarazada simplemente por esperar un tiempo que no tiene ningún sustento científico, es decir, no tendría ninguna contraindicación para ponerse el biológico independientemente del tiempo que haya transcurrido entre la vacunación con COVID-19. Las vacunas tienen memoria inmunológica. Ese es el principio de la vacunación, ¿cierto? Cuando vacunamos le estamos dando al cuerpo una dosis controlada, una partícula, una proteína, un virus muerto, es decir, le estamos mostrando al cuerpo contra qué se tiene que enfrentar, ¿cierto? Contra qué tiene que generar defensas.
En la medida en que una vacuna sea muy inmunogénica, es decir, active mucho la respuesta inmunológica, esta inmunidad va a ser más duradera o menos duradera. Y en la medida en que yo en mi vida diaria me exponga a esa enfermedad, se refuerza aún más, por decirlo de alguna manera, esa memoria inmunológica que yo tengo. Entonces, sí, digamos que la meta de una vacuna es generar memoria inmunológica. ¿Por qué tenemos que revacunar? Tenemos que revacunar, por ejemplo, con influenza, porque hay variantes cada año, el virus va variando en sus antígenos, entonces yo tengo que incluir antígenos nuevos en la vacuna, entonces para yo ir conociendo cómo va variando ese virus, también tengo que revacunar, por ejemplo, en el caso de pertussis, porque yo busco que en pertussis estén las concentraciones supremamente altas al momento más cercano al parto para que el bebé se beneficie de la protección en los 3 meses siguientes. Y eventualmente en vacunas como tétanos y difteria, que son toxinas, la inmunidad de las toxinas es mucho más pobre comparado con otro tipo, cuando yo vacuno con proteínas o cuando yo vacuno con el microorganismo, digamos, completo. Entonces, digamos que esas son excepciones de las revacunaciones para mejorar la memoria inmunológica. Otra pregunta nos dice por acá Ana Marulanda. Si una gestante llega a las 26 semanas de embarazo y no se ha vacunado, ¿se debe vacunar con la influenza? Realmente no hay un tiempo en el cual se contraindique la vacunación contra influenza. La vacunación contra influenza se presume absolutamente segura en el embarazo porque es un virus inactivado. Recordemos que la vacunación de influenza que ponemos es la intramuscular. Había una versión nasal, que es un virus vivo que está proscrito en el embarazo. Nosotros básicamente solo utilizamos, y el mundo entero ya solamente utiliza la vacuna intramuscular de influenza, que no tiene ninguna contraindicación y hay que vacunarla en el momento en el que se detecte, independientemente en qué momento, digamos, de la gestación esté. Si tenemos una paciente que se vacunó con Sinovac sin saber que estaba embarazada, ¿se le garantiza la segunda dosis con el mismo biológico o se vacuna con otro biológico? Digamos que porque Sinovac todavía no ha aportado muchos datos de seguridad, lo que se ha hecho en muchos casos es hacer el switch a un biológico como Pfizer, en el cual tiene más datos de seguridad. Probablemente Sinovac tampoco tenga ningún problema durante el embarazo porque es un virus inactivado, porque en lo que llevamos aplicado a mujeres que no están embarazadas no hemos encontrado efectos relevantes adversos con Sinovac, pero lo que se opta muchas veces en este escenario es hacer un switch o reiniciar, digamos, un esquema con otro biológico como RNA. Si llega una mujer en la que se realizó un in vitro hace 15 días y viene a vacunarse, el gineco le dice que quienes vacunan el COVID le dicen que sí puede o no. A ver, otra vez, perdón. María nos pregunta, si llega una mujer que se realizó un in vitro hace 15 días y viene a vacunarse, ¿se puede o no se puede vacunar? Creo yo, por recomendación del vacunador. La recomendación es sí, se debe vacunar. Esos estudios, que les mostré, que son hechos precisamente en centros de vacunación, se han hecho en diferentes momentos en los que las mujeres se han sometido al in vitro, no ha demostrado que la pérdida o la eficacia del in vitro caiga después de la vacunación. Entonces, datos para ese ejemplo puntual existen en el cual ni la calidad de la ovulación, ni la cantidad de óvulos que se generan con la estimulación, ni los embarazos que finalmente se terminan generando de un in vitro cambian en mujeres que se hayan vacunado comparado con mujeres que no se hayan vacunado. Es decir, no debe afectar el in vitro. Y Juan Carlos Aguirre pregunta, entonces, en el mismo momento de vacunarla para COVID, podemos vacunar con influenza simultáneamente. Esto es muy importante, digamos, revisarlo, depende del centro vacunador, ¿cierto? Muchas de las IPS vacunadoras tienen protocolizado esto de manera diferente, pero la invitación es a revisar que hoy en día no tenemos por qué
esperar entre biológico y biológico y que lo que nosotros deberíamos hacer es no perder la oportunidad de vacunar con lo que haya para prevenirle las enfermedades inmunoprevenibles a esa paciente. Es decir, no habría ningún problema en vacunar contra influenza y COVID simultáneamente, pero es importante revisar en el centro vacunador donde ustedes estén, bajo, digamos, la cobertura de quienes estén, si esa normativa de los 14 días sigue vigente para ese centro vacunador o se desmontó. ¿Me hago entender? Porque la normativa de esperar 14 días ha estado vigente hace mucho tiempo y los datos que lo refutan son datos un poquito más recientes. De hecho, el CDC es quien hace el llamado a decir no haga, no espere, no pierda oportunidades de vacunación. Entonces, es muy importante, digamos, atender a esas recomendaciones del CDC y cambiar la conducta si es que estamos haciendo esperar a las mujeres 14 días para aplicarse otros biológicos que también son necesarios y también son importantes, especialmente ahorita en época de apertura económica y que probablemente vamos a ver otra vez muchos casos de virus sincitial respiratorio, influenza y otros virus respiratorios. Bueno, muy bien. Yo creo que esas eran todas las preguntas que me pasaron en el chat. No sé si alguien tenga alguna otra intervención, quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Y si no es así, pues podríamos dar por terminada la sesión. Bueno, entonces a todos les deseo una feliz noche. Yo espero que la información haya sido útil para darle tranquilidad a las mujeres embarazadas que se acercan a nosotros a recibir o a pedir la vacunación o para motivar a aquellas que aún están temerosas sobre la seguridad de la vacunación en el embarazo. Entonces darles tranquilidad y decir que realmente el beneficio supera cualquier riesgo, porque tener COVID en una embarazada es un evento bastante estresante con alta probabilidad de tener un desenlace adverso materno-fetal. Feliz noche entonces para todos y muchas gracias por la atención.